Los productores audiovisuales ecuatorianos mantendrán sus beneficios. El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Concluyó primer debate de reformas a la Ley de Función Legislativa. Listo informe sobre la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Eficiencia Energética. Como resultado de 19 auditorías al IES, la Contraloría General del Estado concluyó responsabilidad administrativa por más de $1 millón, la destitución de 60 funcionarios y 9 informes con indicios de responsabilidad penal. El Gobierno Nacional lanzó el programa de refinanciamiento de deudas como parte del eje de reactivación económica. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 14 de febrero de 2019, amigos, saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. El saludo, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, así como también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y también por Facebook Live. Enseguida, la información. Entrevista. Y en esta ocasión iniciamos este servicio informativo con el segmento de entrevistas. Nos acompañará el asambleísta José Chalá, quien integra la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, luego de que esta jornada el Pleno de la Legislatura resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. José Chalá, asambleísta por la provincia de Imbabura, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades. Asambleísta Chalá, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la ciudadanía que nos mira por este medio. Asambleísta, mencionar que hasta el sábado tenía plazo la Asamblea Nacional precisamente para pronunciarse luego de la objeción del Ejecutivo a este proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación. El Pleno de la Legislatura se pronunció ya en esta jornada y uno de los temas que mayor atención demandaba, si se quiere, al menos de un determinado sector, tenía que ver con el artículo 98 de las reformas a la Ley de Comunicación. El Ejecutivo planteaba su derogatoria total. Sobre eso, la Asamblea decidió ratificarse en lo que aprobó en el segundo y definitivo debate. Una mirada primero un poco más amplia de lo que ha sido el análisis de este tema. Fundamentalmente nosotros estuvimos más de 6 meses trabajando en la Comisión de Derechos Colectivos, recibiendo a expertos, a académicos, a la sociedad en su conjunto en términos de la ley, ¿no? Y siempre nosotros pudimos mirar que había como, desde mi punto de vista, 3 nudos críticos. El uno era la parte administrativa, en donde salió la Supercom. Lo otro siempre estuvo en la atención de la parte del espectro radioeléctrico. Y el tercero, efectivamente, que se hablaba sobre este tema del linchamiento mediático. Desde esa perspectiva hubo grandes debates. Yo siempre, y la bancada de la Revolución Ciudadana, creíamos que el tema de la Supercom o la parte administrativa no debería desaparecer, sino efectivamente no que sea una ley punitiva, pero sí una ley que permita ir controlando de manera oportuna posibles infracciones que se podrían haber cometido o que se podrían cometer a través de los medios, a partir de unas respuestas y una administración rápida. Una de las lecturas que se tenía respecto de este tema, asambleísta, tenía que ver con que se produjeron excesos en cuanto a cómo operó la Superintendencia de Información y Comunicación. Sí, pero lo que más al interior se plantea es que si se producían excesos, no se debería quitar, sino más bien regular exactamente. Yo creo que desde esta perspectiva, la ley, así como quedó, no tiene la suficiente oportunidad y fuerza para corregir los
posibles errores que se puedan cometer, sino más bien esto va determinando en cómo judicializar la comunicación. A su juicio, ¿cómo debía regularse precisamente este tema? Yo creo que y se planteó en la comisión en términos más pedagógicos, educativos. Por decir, si es que hubo alguna infracción en términos de cómo llamar a los pueblos, a las nacionalidades, por decir una cosa, cómo hacer un acercamiento a los pueblos y nacionalidades para preguntar cómo nos autodeterminamos, cómo nos llamamos. Es decir, que sea este proceso comunicacional de ida y vuelta y de aprendizajes en términos pedagógicos. Y sobre eso ir educando a la ciudadanía. Es que yo creo que la comunicación es eso. Y la comunicación es siempre ir conociendo y conociéndonos de que estamos en un estado intercultural plurinacional y desde esa manera se construye a través de los medios. Sin embargo, este tema ya quedó saldado, definitivamente se elimina la Superintendencia de Información y Comunicación, así como también la figura del linchamiento mediático. Así es, queda saldado y planteaba el tema de la real malicia, por ejemplo. Es decir, yo tampoco estoy de acuerdo en la figura linchamiento mediático por el concepto y la carga histórica que tiene. No nos olvidemos que esto proviene en los Estados Unidos del lynch, que es la figura del Ku Klux Klan y cómo linchar, cómo asesinar a los afro-norteamericanos. Y esa figura no podría estar en nuestra ley. Pero sí el tema de la real malicia, cuando permanentemente se está hablando desde un solo lugar y capaz que dañando la honra de las personas, y eso no puede ser, sino más bien ahí hay unos niveles en donde las audiencias, los actores puedan defenderse, puedan corregir y que sea un poco más plural. Ahora bien, asambleísta Chalá, volviendo a uno de los temas que yo abordaba al inicio de esta entrevista, lo relativo al artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación. Este fue un tema saludado esta jornada, sobre todo por parte de quienes llegaron hasta los exteriores de la legislatura, productores audiovisuales y demás, que pedían a la Asamblea que se pronuncie en el sentido de que se mantenga este artículo. Este hace referencia a aquella publicidad que se difunde en territorio ecuatoriano a través de medios de comunicación que sea producida precisamente en territorio nacional. Y eso también, saludo, es la posición de la Revolución Ciudadana que estamos siempre defendiendo, primero lo nuestro. Es decir, si nos pasamos ya a hacer un análisis más sociológico, antropológico de los temas, no puede ser posible que tengamos siempre que estar mirándonos hacia afuera y restando posibilidades al talento nacional. Es decir, cómo se pueden ir construyendo nuevas capacidades, nuevas competencias de lo nuestro. Y más aún, si es que ese veto prácticamente lo que estaba proponiendo es dejar en la calle, sin trabajo, a cientos de familias. Allí el argumento del Ejecutivo era de que el Estado ecuatoriano ha suscrito instrumentos internacionales también en esta materia y establecer o mantener este artículo dentro de la legislación ecuatoriana vendría a estar en contraposición precisamente con aquellos instrumentos suscritos. No, es importante los instrumentos suscritos, eso no se los deja al traste. Solo que es importante que nosotros podamos ver lo que dice nuestra Constitución y el bien común de los ecuatorianos. No podemos nosotros dejarles en la indefección a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Por eso es que nosotros nos ratificamos en el texto conforme lo habíamos aprobado en la comisión y en el primer debate. De esta manera, saludo a los productores nacionales, en términos de que eso da la posibilidad de seguir construyendo otra vez desde nuestras propias competencias, desde nuestras lógicas socioculturales, nuestros productos. Y también a los estudiantes que están en el tema de la comunicación, de productos audiovisuales, estamos diciéndoles y dando nuestro voto de confianza a partir de esta ley de que puedan avanzar en sus estudios sin temores, sin restricción, porque yo me pongo a ver un joven de 24 años, 25 años que sale ya con su título y no tiene empleo. Prácticamente lo que estamos diciendo con esto y garantizando que este Estado
intercultural, plurinacional, con talento ecuatoriano pueda seguir construyéndose. Ahora bien, yo le consulto a asambleísta Chalay de lo que ustedes han podido recibir al interior de la comisión y también en el pleno de la Asamblea Nacional, recuerdo yo en el primer debate cuando hubo comisiones generales sobre este tema también en particular. ¿Cuánto se ha garantizado en efecto en lo que respecta a la producción nacional manteniendo o con la vigencia de este artículo? Pregunto eso porque por allí también en su momento se dijo que no se había cumplido como al 100% en lo que tiene que ver con este tema. Es interesante mirar esto en términos que también corresponde, y eso hicimos un llamado al Ejecutivo, en términos de cómo ir generando políticas públicas para que se pueda ir desarrollando y generar productos de calidad. Es decir, ¿cuánto de apoyo realmente ha existido para garantizar este derecho? No tengo los datos en este preciso momento, pero sin embargo, de la información y la lectura que podía hacer, ha habido un crecimiento. Pero este crecimiento es como que de los mismos actores son los que han ido empujando estos temas. Hace falta realmente una política pública definida desde el Ejecutivo con recursos concretos para implementar en política pública y poder crecer. Caso contrario, si se los deja huérfanos como lo llamamos, prácticamente son puros esfuerzos desde los actores, pero desde el Estado es como que se está mirando con desdén. Y eso, esta aprobación o la ratificación del artículo 98 es un llamado al Ejecutivo para que defina claramente la política pública y acompañamiento a los productores cinematográficos y que generen mejores productos comunicacionales. Correcto, avancemos en otros temas. Fueron 26 las observaciones presidenciales a este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Hemos hablado de una de las ratificaciones por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Hubo otras 3. Hagamos un recuento básicamente de aquello en lo que el Pleno decidió ratificarse respecto de lo que votó. Es importante en términos de las acciones afirmativas para los medios comunitarios, que nos parece fundamental. Es decir, también nosotros pudimos escuchar en la comisión a los actores comunitarios que venían, y sobre todo de pueblos y nacionalidades, en que hacen grandes esfuerzos por conseguir equipos, primero conseguir la frecuencia, luego conseguir los equipos, y muchos de ellos no tienen los recursos para pagar sus servicios básicos. Una de las cosas que nosotros decíamos es que se necesitan las acciones afirmativas, que tengan unos niveles de crédito o acceso a créditos los medios comunitarios para que puedan realmente tener vigencia en el tiempo. Caso contrario, y mucho se dijo, es que los medios comunitarios acceden y después no tienen permanencia en el tiempo. Claro, una de las cosas que decíamos es que el Estado ecuatoriano, el Ejecutivo, por ejemplo, puede pautar publicidad con los medios comunitarios para que efectivamente puedan sostenerse. Caso contrario, están condenados también como a vivir en su solitud, en su indefección. Entonces esto me parece fundamental, que se ratifiquen las acciones afirmativas. Tanto es así que para los pueblos, para las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios, es importante que las acciones afirmativas tenemos en los convenios y tratados internacionales. Tenemos 21 derechos colectivos donde se habla de reparación y acciones afirmativas, en el artículo 57, 58 y 59 de nuestra Constitución. Es decir, nosotros, si es que se producía el veto de retirar las acciones afirmativas, prácticamente era un tema inconstitucional. Ahora, en lo referente, asambleísta Chalá, a la protección de los derechos en publicidad y propaganda, prohibiendo publicitar productos cuyo uso regular produzca afectaciones a la salud y manteniendo la competencia del Ministerio de la Salud para el control posterior en la publicidad de alimentos y salud. ¿Qué decir? No, esto es fundamental y siempre nosotros como Revolución Ciudadana nos estamos ratificando. Es efectivamente cómo desde esta legislación, como desde esta ley, vemos a los actores fundamentales, en este caso es el Ministerio de Salud, en términos de ser, que es el máximo rector, que puede ir mirando en función de que no ingresen productos y no haya un control de estos productos y que comience a generar publicidad y nosotros efectivamente engañados
entra por los ojos o por los oídos de este tipo de publicidades y productos, nosotros o la sociedad comienza a consumir y de repente es nocivo para la salud. Por ese sentido yo creo que, y nosotros creemos como Revolución Ciudadana y en la ratificación en el Pleno de la Asamblea, de que el rector sea el Ministerio de Salud como tiene que ser. Y lo relativo también, asambleísta, en que la programación y la publicidad de los medios de comunicación de radiodifusión sonora y de televisión deba grabarse y se conservará hasta 180 días a partir de la fecha de su emisión. ¿Qué decía el veto sobre ese tema? No, fundamentalmente que, sobre todo en temas musicales o productos de este tipo, prácticamente, no recuerdo tanto, era como unas 48 horas o máximo. El rango era menor. El rango era menor, entonces creemos que es fundamental de que se mantenga en términos de que podemos tener estos deseos, no sé si deseos, estas necesidades de responsabilidad ulterior sobre los contenidos. Inclusive esto sirve como parte de los productos educativos y de investigación de las facultades de comunicación que pueden acceder a estos productos. Y desde esa perspectiva tener un espíritu más crítico en la formación académica. Correcto. Y asimismo es importante, si de temas de controversia se tratase, poder acceder a estos archivos. Correcto. Para finalizar, asambleísta Chalá, hoy la Asamblea Nacional se pronunció y ahora este tema pasará al registro oficial, evidentemente, para que ya las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación rijan y estén vigentes. Es ley de la República. Y un llamado para la ciudadanía de que se empape, se entere de los derechos que se consiguen a través de los medios de comunicación. Es importante también que no se ha dicho, y eso está tácitamente establecido, en los temas de profesionalización de los comunicadores, es decir, estamos dando garantías de que cualquiera, entre comillas, pueda sentarse tras una pantalla o tras un micrófono y fungir como periodista. Eso no es así. Asimismo, se está garantizando la tabla salarial para los que trabajan en comunicación. Hay un protocolo que me parece interesante decir, en que los medios de comunicación y el Estado en su conjunto generen un protocolo para los periodistas, los comunicadores que trabajen en zonas de riesgos, para que nunca más pase lo que pasó con los periodistas del comercio. Correcto, asambleísta Chalá. Muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información luego de que se cumplió esta jornada, este debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. La presencia del asambleísta José Chalá, quien es integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos sobre el veto a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Y seguimos en este tema. En efecto, la Asamblea Nacional insiste, como ya lo mencionamos, en el artículo 98 de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En el marco del análisis de la objeción parcial del Ejecutivo a esta propuesta, los legisladores indicaron que no existen reglas claras para una apertura total en el mercado a los productores audiovisuales del país. La votación se dio por bloques. Con 109 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó 4 artículos dentro de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Dentro de ese paquete se incluye el artículo 98 que protege a la producción nacional. Es decir, ese artículo seguirá vigente en el país. El asambleísta Henry Cucalón expuso las consideraciones. Estamos a favor de la ratificación del artículo 98, eso sí, para que haya incentivos fuertes al sector, para que podamos estar acordes a estándares internacionales y que haya una libre competencia, señores, estamos dispuestos. Ese es parte de los consensos mínimos que podemos conseguir aquí en la Asamblea Nacional. En cuanto a la siguiente votación, con 75 afirmaciones, el Pleno de la Asamblea decidió allanarse a 22 artículos propuestos por el presidente de la República. Entre esos artículos consta la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, así como la eliminación de las acciones afirmativas para los medios de comunicación comunitarios, explicó la asambleísta Marcela Holguín. Este veto a todas luces es inconstitucional, contraviene el artículo 19 de nuestra Constitución.
El asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, precisó que con las reformas, ahora la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, así como el Cordicom, deberán elaborar un nuevo concurso para la asignación de frecuencias. Ya no habrá asignación directa, precisó. Hemos tomado en consideración el informe de la Contraloría, hemos tomado en consideración efectivamente las recomendaciones del Ejecutivo, los asambleístas han planteado también cuáles son las observaciones importantes que tenía que tener este veto y hemos ratificado en algunos artículos, nos hemos allanado en otros porque consideramos que es lo más justo. Las reformas a la Ley de Comunicación serán enviadas al registro oficial para su puesta en vigencia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en más noticias, amigos, les contamos que este miércoles culminó ya el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entre los temas de discusión estuvo presente lo relativo a la creación de un comité de ética. La propuesta de un comité de ética con competencia únicamente para conocer hechos denunciados que incurran en destitución de los asambleístas fue uno de los temas de mayor análisis durante el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Marcela Guiñaga, ponente del informe. Que se plantea que sean 5 miembros que la constituyan. También otra de las propuestas que no fueron incluidas en el informe, pero que debería ser parte del debate, es cómo se eligen esos miembros, por qué tiempo, cuándo pueden ser revocadas su elección o selección para este comité y también quién puede presidirlo. Sobre este particular expresó preocupación la legisladora Viviana Bonilla, quien dijo no estar de acuerdo con que dicho comité se encargue de la calificación y sustanciación de procesos a la vez. Estas etapas tienen que estar claramente diferenciadas justamente para evitar también que el vaivén político, los intereses políticos puedan interferir en el debido proceso. El órgano que debe seguir calificando es el Consejo de Administración Legislativa, eso sí, estableciendo un plazo, como lo dije anteriormente, para que empiece a correr una vez que se presenta la denuncia. La discusión también se centró en torno a la incorporación de observaciones tras el segundo debate de los proyectos de ley. Los parlamentarios sugirieron que sea la comisión a cargo del tratamiento en su conjunto para que decida los últimos cambios y no los asambleístas ponentes. Patricio Donoso de Creo y Tito Puanchir por Pachacuti. Los cambios planteados en segundo debate en el Pleno deberán en este caso tener primero la anuencia del ponente y luego la anuencia de la comisión. Y que el proponente tenga la posibilidad de, conjuntamente con el ponente, no estoy pidiendo que se elimine, puedan hacer los cambios en concordancia con la opinión mayoritaria de la comisión. Otras observaciones se plantearon en el sentido de que para la destitución de un legislador se requiere el voto de las 2/3 partes del Parlamento. El social cristiano Henry Cucalón. Hay antecedentes. ¿Por qué un presidente es con 2/3 partes? ¿Por qué un ministro de Estado que es designado por decreto ejecutivo o a dedo por el vulgo es con 2/3 partes y alguien elegido por el pueblo no? 18 intervenciones en total en 2 jornadas provocó este primer debate. Los aportes a la propuesta volverán al análisis a la Comisión de Justicia para la elaboración del informe para el segundo y definitivo debate. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Asimismo, la víspera se cumplió el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que busca restituir las prestaciones de invalidez, vejez y muerte de los beneficiarios del Montepío de la ex caja policial y miembros del servicio pasivo que se acogieron al retiro voluntario y que fueron eliminadas por la aprobación del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Durante la discusión, los legisladores aseguraron que son más de 1000 personas de la tercera edad, principalmente las que han sido perjudicadas con la eliminación de estos beneficios que los venían percibiendo desde hace más de 50 años, lo que constituye en un derecho adquirido. Norma Villasís, beneficiaria de Montepío de la ex caja policial, fue recibida en Comisión General por el Pleno de la Asamblea y allí solicitó que a todo el grupo se le reconozca el derecho adquirido en la ley al recordar que en 2004 les suspendieron este beneficio. El momento que el causante falleció, al siguiente día de fallecido, se tiene derecho al beneficio de Montepío. Si nosotros hemos sido calificadas en el año 86, 85, en el 92, 94,
no podemos someternos nuevamente a que la nueva ley nos reconozca derechos. ¿Por qué? Ahí hay un grupo familiar. Lo primero que se tiene que dar cuenta es que antes, simplemente con el artículo 50 de la Ley de Fuerzas Armadas, lo que decía es, pierde su derecho al momento que contrae matrimonio la beneficiaria. Si todas las beneficiarias son solteras, no importa la... Les contamos ahora que agenda legislativa, gobernabilidad e institucional fueron los ejes en los que se basó la presidenta de la Asamblea Nacional durante su rendición de cuentas. La titular del Parlamento detalló su trabajo frente a más de 600 personas que acudieron a la estación de trenes ubicado en Chimbacalle, en el centro sur de Quito. Representantes de gremios, organizaciones, colectivos, líderes barriales, ciudadanía y asambleístas recibieron a la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, quien rindió cuentas de la gestión realizada por la Asamblea durante el 2018. Explicó que el legislativo, con todos los jefes de bloque, consensuó una agenda legislativa. Y en ese sentido, sumadas las otras bancadas de los otros partidos, tanto de CREO cuanto del Partido Social Cristiano, de SUMA y de algunas otras organizaciones locales que se unificaron en un bloque que se llama el Bloque de Integración Nacional, ninguna de ellas por sí sola tiene la posibilidad de aprobar una ley con una mayoría de votos. Informó que aprobaron normas que permitirán mayor inversión y empleo. Es una ley que al final de muchísimos años le hace justicia al territorio amazónico. Dijo que la Asamblea atendió los requerimientos de estudiantes, adultos mayores, jubilados, amazónicos, del sector cultural, de defensores de derechos humanos, entre otros. Esto garantiza que el Estado tenga un sistema de protección a los adultos mayores. Sobre la fiscalización y control político, indicó que el Consejo de Administración Legislativa dio paso al trámite de 7 pedidos de juicio político. 2 que terminaron con que terminaron con resolución del Pleno y 3 que lastimosamente por unos vacíos en la ley de la función legislativa no pudieron terminar en una sanción. El Pleno sesionó en 119 ocasiones, en las cuales recibió 29 comisiones generales y 15 comparecencias. Luego, la titular del Legislativo detalló la propuesta del acuerdo por la gobernabilidad. Y creo que lo más importante es, como país, plantear objetivos y decir vamos a llegar a este punto, y para llegar a ese punto tenemos que dar estos pasos y tenemos que llegar a estos acuerdos. La presidenta resaltó el trabajo desarrollado por las áreas que conforman el Parlamento, entre ellas el plan de optimización de recursos, que permitió un ahorro de 5,5 millones del presupuesto del 2018. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otro orden de la información, Alemania reconoce el trato de Ecuador a los ciudadanos venezolanos que salen de su país debido a la situación político-económica. El jefe de Estado alemán llegó a Ecuador este 13 de febrero para cumplir una agenda de 48 horas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibió a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio de Carondelet, quien reconoció el trato que da nuestro país a los ciudadanos venezolanos que huyen de su país debido a la grave crisis política y económica por la que atraviesan. Es una expresión de solidaridad necesario en primer lugar, y en segundo lugar requiere de apoyo internacional en nuestra conversación. Ya señalé que Alemania, el gobierno federal, participa en los fondos internacionales de las Naciones Unidas para apoyar a los refugiados, a los migrantes venezolanos. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Ecuador residen 250,000 personas venezolanas y cada día ingresan en promedio 800 migrantes de ese país por el puente internacional de Rumichaca en Carchi. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, destacó la excelente relación de ambos países. Yo quiero manifestarles que el presidente Steinmeier tiene además una vocación social muy grande. Uno de los doctorados, una de las maestrías que hizo, si mal no recuerdo, algo leí acerca de él, era con respecto a la vivienda social. Y miren que coincide, porque el Ecuador está llevando adelante un programa macro, paraguas, que se llama Toda una Vida,
de la cual uno de los puntos más importantes es el de poder proporcionar una vivienda digna en la cual se viva la comunidad. Ecuador otorgó al presidente alemán la condecoración con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar. El evento se cumplió en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet con la presencia de delegados de ambos países. Entre los invitados estuvo la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la víspera del presidente de la República, o esta jornada, el presidente de la República, Lenín Moreno, lideró el lanzamiento oficial del plan de refinanciamiento de deudas en la banca pública como parte del eje de empleo y reactivación productiva que promueve el gobierno nacional. Este plan pretende refinanciar deudas a mayor plazo con menor interés y promover el emprendimiento en el país. El Gobierno Nacional lanzó el programa de refinanciamiento de deudas en las entidades que conforman la banca pública, que es del BIES, la Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Esta iniciativa pretende brindar más plazo a menos tiempo a los deudores. El ministro de Finanzas explica los beneficios de este programa. Este programa tiene la voluntad de apoyar a las personas que están atravesando momentos complejos, que ya están en este momento con financiamiento de la banca pública y que van a refinanciar sus deudas en los distintos bancos de Ban Ecuador, en el BIES, por ejemplo, también en la CFN, y que van a hacer que sus plazos se alarguen por un lado y que las tasas se reduzcan. Además dijo que esta iniciativa es una de las acciones que encaminan al desarrollo. Sostenido en los 4 pilares que hemos construido en el plan de prosperidad: consolidación fiscal y estabilidad monetaria, igualdad de oportunidades y protección social, empleo y reactivación productiva y manejo eficiente y transparente de los recursos de todos los ecuatorianos. El presidente de la República, Lenín Moreno, felicitó a la banca pública por esta forma de trabajo y llamó a los ciudadanos a que confíen en ella. Es por eso que felicito a la banca pública, que ha estado trabajando con la directiva del presidente de la República en esa nueva forma de hacer banco, en esa nueva forma de hacer banca. La banca tiene características especiales, inclusive puede reproducir el dinero en el momento en que lo presta. Es por eso que es importante que ustedes hagan uso de ella. Además, esta iniciativa brinda menos interés a los emprendedores y más facilidad de pago, con el objetivo de atraer inversiones para generar empleo y divisas que fomenten el desarrollo del país. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Como resultado del plan de emergencia de control al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Contraloría General del Estado encontró varias irregularidades en 19 auditorías realizadas, que concluyen en responsabilidades administrativas por más de $1 millón, destitución de 60 funcionarios, 9 informes de indicios de responsabilidad penal, entre otros aspectos. Responsabilidades administrativas por más de $1 millón, posibles glosas por 88 millones, destitución de 60 funcionarios y 9 informes con indicios de responsabilidad penal son parte de los resultados obtenidos por la Contraloría en las 19 auditorías desarrollados en el marco del Plan de Emergencia de Control del IES. El Contralor General del Estado, Pablo Celi, explicó los resultados. Todos estos elementos sancionatorios, todas estas responsabilidades se derivan de manera diferenciada de cada una de las 19 acciones concluidas hasta el momento. En cada área analizada hay novedades. En talento humano, por ejemplo, se realizaron descuentos en las nóminas mensuales sin autorización de los servidores. Los recursos fueron transferidos a movimientos políticos y a funcionarios de la institución. A través de la nómina del IES, a movimientos políticos se refieren fundamentalmente a Alianza País. Se contrató además a personal que no cumplió los requisitos legales para ocupar cargos jerárquicos superiores y se pagaron remuneraciones y valores a afiliados que ya se encontraban desvinculados de la institución. Otro aspecto que alertó la Contraloría fue que nunca se estableció el monto de la deuda que mantiene el Estado con el IES, ni la forma de pago. Además, que para cubrir la eliminación del 40% del aporte estatal, se efectuaron desinversiones, afectando la sostenibilidad de los fondos. Esto genera responsabilidades administrativas por más de $500.000, la destitución de 14 funcionarios
y responsabilidades civiles por 2.8 millones de dólares. Pero aún hay más. Las contrataciones bajo régimen especial no tienen sustentos técnicos, económicos ni legales. Existen pagos en exceso y no se cobraron multas por incumplimientos. Además, cantidades planilladas en los procesos de construcción y pagos en exceso sin sustento contractual. No se cobraron multas por incumplimiento en cronogramas de trabajo. La Contraloría General del Estado anunció que está pendiente 25 exámenes especiales, uno de fondos y el restante de infraestructura hospitalaria, que en un plazo de 45 días se contará con los resultados. Las acciones de control analizan los estudios actuariales, equipos y medicamentos, administración de fondos y talento humano. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Pinga chihuaychiga yukuna ñukunchi ñami kasna kaichishi kikipa guasiman chamukunchi willaykuna kichwashimipi allichishpa machi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Veto reformas ley LOC. Sinayati konan kay punja imami kasna kay mama llakta tandanaku yukupi shuhatun rimanaku itacharirkakuna kaypi mi kasna tauka apukuna kay ley de comunicación kamachi kilka allichina imata rimanakushpa arinirkakuna. Sinayati kasna kay hatun rimanaku imapika kay iskunchunga pusak niki milka kilka imatami chaypika kasna imashinami kallaripi kilkashkakarka sinayati chayta ñukunchi kachaypi sakinchi nishpa willachirkakuna. Sinayati kaypika imashina ya kasna kay hatun ñukunchi kay llaktapi tukuy rikunakunata ruray rimanakuykuna imata allichik chaykunatami astawan kaypika charishpa katinakan sinallati ista llaktakuna imamanta apamushkakunaka ñukunchi kaypi chimbapurankapaq mana ripakta kanchu nishpami apukuna imaka rimarirkakuna. Suktay willaypi charinchi sinallatik debate reformas kay ley orgánica de función legislativa kamachi imatapish astawan rimanakushpa kunan kay punja imaka kay mama llakta tandanakuypi apukuna shugniki riksipi ñami puchukarkakuna. Paykunaka kasna hatun tandanakuykunapi imashina rimanakunamanta sinallati kaypi kay comité de ética Wangurishkapi imashina paktarinamanta pikuna chaypi yaykurinamantami astawan kay hatun chimbapura imapika rimarirkakuna. Sinallati kasna kay Comisión de Justicia mingarishka uku imamanmi kutin kay kilka katigrarka astawan rimanakushpa ña kay shamuk punchakuna killakuna ima astawan kay ishkayniki rimanakuyman chayamungapaq. Rendición cuentas presidenta mama llakta tandanakuy tapusha Elizabeth Cabezas apugimapi astawan kasna kay napunja imami kay Quito llakta kay Chimbakalle Cusca imapi tukuy ayllukuna imawan kaypi paypak llankashkata riksichishpa willayta chayachirka. Suktapatzak hatun ayllukuna imami kayman kachayamushkakuna karka tandanakuy tapushakuna llaktayukuna ayllukuna imapish kaypi imashina ya kay mama llakta tandanakuypi llankay paktashkata rikungapak shinallati kaypi taripangapakpish. Kasna kay hatun llankayka imashina llañukunchi kay agenda legislativa hatun tandanakuypi yuyaypaktarirkanchik chaytami katishpa llankakunchi nishpami Elizabeth Cabezas mama llakta tandanakuy tapushaga apugimaka nishpa willachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Avanzamos con más, amigos, gracias por acompañarnos. Nuevamente ahora en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar acerca del impuesto verde. Para ello ya nos acompaña nuestro segundo invitado. Guillermo Lascano, doctor en Derecho Económico y de la Empresa, magíster en Derecho Tributario, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil. Guillermo, bienvenido a TVL Noticias. Gracias, Belkis. Buenas noches.
El tema de esta entrevista, el impuesto verde, decimos que este es un tributo que rige en el país desde el año 2012 y sobre lo cual se ha generado mucho debate, particularmente en estas últimas semanas, cuando vemos que en este 2019 ya no rige este descuento del 50% si se quiere, sino que se tiene que pagar la totalidad del tributo. Desde la academia, ¿cómo miran lo que ha sido la vigencia de este impuesto y lo que rige a partir de este año? Gracias, Belkis. En realidad, debemos partir desde la Constitución, que es la norma que nos abre paso para entender los tributos y cómo funcionan, y específicamente cómo funciona el impuesto verde, que se llama, o que se le ha denominado. Es un impuesto ambiental. Es un impuesto ambiental. ¿Cómo nace esto? Y esto nace desde la Constitución, ciertamente. El artículo 300 de la Constitución nos establece y divide que los tributos, además de procurar el financiamiento de los gastos del Estado, también promoverán algunas conductas especiales. Esto es lo que se llama la proyección parafiscal o extrafiscal de los tributos. ¿Y qué puede, según la Constitución, qué podrían buscar los impuestos? La redistribución del ingreso, en primer lugar. En segundo lugar, la producción de más empleo, estimular el empleo. Y en tercer lugar, hay una innovación que tiene la Constitución del año 2008, que nos dice que es producir bienes y servicios y promover conductas ecológicamente responsables, socialmente responsables y económicamente responsables. Particularmente este era uno de los fines de este tributo. Y este era uno de los fines. Analizado de esta manera, nosotros podemos considerar y dividir que existiría, según la Constitución o la concepción de la política fiscal ecuatoriana, dos tributos: los tributos recaudadores y los tributos reguladores. Estos últimos tributos reguladores tuvieron una fuerte presencia con las leyes de fomento, específicamente la aparición, desde la ley de equidad tributaria, ¿no es cierto?, hasta acá, las distintas leyes de fomento han venido promoviendo justamente esta clase de impuestos reguladores, que son interesantes porque se alinean a esta disposición constitucional. Justamente fue la ley de fomento ambiental la que dio paso particularmente a este impuesto. Correcto. Entonces, visto desde esa manera, el impuesto verde se consideró como un impuesto regulador porque en sus orígenes y en sus finalidades establecidas en la misma ley, lo que buscaba era promover una conducta socialmente responsable, enfocada principalmente hacia ¿qué? Hacia dos parámetros. El primero, que es el cilindraje, que podemos llamar, del vehículo, y en segundo lugar, el año de adquisición del vehículo. Hasta ahí, digamos que en su inicio, en el 2012, no se podía prever cómo sería el transcurso. Exacto, el real impacto. Después, bueno, más adelante hablaremos sobre los principios que debe considerarse cuando hablamos de tributos. Siendo así, indico e insisto que fue considerado un impuesto regulador en su esencia. ¿Cuál es la esencia de estos impuestos reguladores? En general no es recaudar ingresos para el Estado, que por coincidencia se recauden ingresos es un efecto secundario. Voy a poner otro ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. El objetivo no es recaudar, de hecho lo que buscaba el legislador al establecer un tributo de esa naturaleza es que la recaudación sea igual a cero. Correcto. El momento en que la recaudación es igual a cero, se habrá cumplido la finalidad reguladora de este tributo. Ahora, esto vemos que no ha pasado. Cuando un tributo regulador empieza a salirse del control de este comportamiento esperado al momento de expedirse la legislación, es que empezamos a tener problemas. Y ahí es donde entra la gran pregunta. ¿Cómo corregimos una regulación que se considera defectuosa? ¿Con más regulación, en primer lugar? ¿O en segundo lugar, eliminando la regulación? Y esa es una pregunta no menor y no sencilla. Pero justamente, decimos que no cumplió con su objetivo o con su fin esencial, entre ellos, por ejemplo, que se puedan invertir estos recursos producto de la recaudación en programas ambientales. Vamos a partir de un principio de cómo funcionan los tributos. Los tributos no están vinculados con una contraprestación específica del Estado. Es decir, el momento en que yo pago un impuesto, a diferencia de las tasas y las contribuciones especiales y otros tributos, los impuestos yo no puedo exigir una contraprestación especial. Es decir, es una oferta que no se compadece con la realidad naturaleza de cómo funcionan los impuestos. Se recauda y eso ingresa a lo que se denomina las arcas fiscales, justamente, y yo no puedo hacer como ciudadano el rastreo en qué se gasta, si es que efectivamente cumplió o no su finalidad. ¿Quién decide si cumple o no esa finalidad? El presidente de la República. Y justamente en ese sentido,
es que debemos analizar también las formas jurídicas en cuanto a la reforma de este tributo. Aquí en el Ecuador y en general en los sistemas tributarios bien estructurados y en los que rige el principio de legalidad, es el Ejecutivo el encargado de dirigir esta política fiscal. Es decir, el único que puede establecer cuáles son estas conductas socialmente responsables, económicamente responsables y ecológicamente responsables, el único que puede hacerlo es el presidente. Es el Ejecutivo. Porque él dirige de manera macro la política económica del Estado y dentro de la cual se encuentra la política fiscal. Justamente, mi pregunta iba en el sentido de que en estas últimas semanas ha habido voces que dan cuenta de la necesidad de dejar sin efecto este impuesto, porque precisamente lo que alegan es que no cumplió con su fin, no habría cumplido con su fin. Es correcto. En inicio, si me preguntan a mí, una posición muy particular, considero que es una mala regulación. ¿Por qué puedo afirmar que es una mala regulación? Porque para que una regulación funcione debe cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, debe ser conocida por todos. Fue conocida en su momento, desde el 2012, pero no se empieza a conocer realmente de cómo funcionaba el impuesto hasta este año en el que tenemos liberado todo tipo de régimen transitorio. Entonces, el conocimiento, digamos que no fue bien sentado. El segundo requisito para que una regulación sea eficaz y consideremos si debemos o modificarla o eliminarla, es que sea comprensible y predecible para las personas que están sufriendo, en este caso, el gravamen tributario. No sabemos, en realidad lo comprensible o predecible estaba visto, la ley es pública, el régimen tributario se rige por el principio de legalidad, así que no podríamos cuestionar esto. Ahora, lo que sí tiene problemas es lo que se denomina la voluntad de cumplir, porque toda regulación requiere una voluntad de cumplir. En inicio, los tributos, nadie quiere pagar tributos, nadie quiere justamente hacer este pago unilateral que el Estado me exige. Aunque son necesarios, aunque son necesarios. Pero si usted se fija, Belkis, en ciertos tributos, son mucho más sencillos de recaudar. Usted ni siquiera se da cuenta cuando compra cualquier bien en la tienda. Usted no se da cuenta y esos son los impuestos que están adecuadamente regulados y que atienden a lo que se llama el principio de comodidad de tributación. Esta comodidad es que el Estado debe calcular que el pago de los tributos se haga en el momento en el que mejor convenga. Entonces, si yo estoy comprando un helado en la tienda, ¿no es cierto? Es muy sencillo porque ni siquiera voy a sentir que estoy pagando el IVA, por poner un ejemplo. Igual el impuesto a la renta, cuando hago una transacción, no estoy sintiendo que se me retiene un valor. Entonces, están bien estructurados, pero este tributo genera una resistencia en la voluntad de cumplir de parte de los ciudadanos, porque tienen que de repente, para matricular, tienen que sacar de su bolsillo $1,000, $2,000, $3,000, hasta $4,000. Entonces, eso va a generar, eso se considera una mala regulación, porque tienen que pagar de repente ese valor. Entonces, solo termino la idea. ¿Cómo no? Genera una regulación que no es razonable y por lo tanto para los ciudadanos existe resistencia en la voluntad de cumplir, genera en primer lugar altos costos para la misma recaudación. En segundo lugar, un fenómeno que se llama el gato y el ratón, que no es difícil entender, que los ciudadanos que tienen que pagar sencillamente no van a pagar los $2,000, sino van a buscar lo que también se denomina una adaptación creativa. Es decir, tendré que evadir los controles policiales, tendré que mantenerlo solo en mi hacienda, en fin, hay una cantidad de conductas creativas para no pagar, ciertamente. Entonces, cuando estamos frente a esta situación, severamente debemos considerar si deberíamos o no eliminar esta regulación entendida como un impuesto regulador. Hacia allá iba mi pregunta. ¿Cuál puede ser la alternativa entonces frente a esta intención de determinados sectores de que quede sin efecto este impuesto, pese a que el Ejecutivo no ha tenido un pronunciamiento todavía en este sentido? Con esto concluimos. Bueno, en realidad la solución, en este caso, dos cosas. Es posible modificar la base imponible del tributo, es decir, sobre qué cilindraje vamos a trabajar o el año del vehículo. Y también es posible modificar la tarifa. Flexibilizar, si se quiere, estos términos. Sí, es la tarifa y además escoger una buena fuente del tributo. Me parece que este tributo está funcionando y dejó de funcionar como un impuesto recaudador porque
justamente no está disuadiendo ni promoviendo una conducta ecológicamente responsable, sino está generando o podría generar un mercado negro paralelo. Es más, está impactando a un sector del mercado que es la venta de vehículos usados. Entonces, está distorsionando el mercado. El impuesto no está funcionando con su finalidad de neutralidad y por lo tanto sí nos puede entorpecer la libre circulación de bienes y servicios. Como ocurre esto, también ocurre el fenómeno de gravar realmente el patrimonio. Entonces pasó de ser un impuesto regulador a un impuesto al patrimonio. Entonces yo pago hasta 3 veces un impuesto. Pago el impuesto municipal, la matriculación, el impuesto central cuando matriculo y tendré que pagar también el impuesto verde. Entonces es una triple imposición sobre un bien que es de mi propiedad. Así que termina funcionando como un bien hacia la propiedad. Y con esto termino. ¿Cómo no? Si no se modifica esto, la tarifa o la base imponible, tendrá que de plano eliminarse. Y las formas como se eliminarán, en mi criterio, debe venir evidentemente del presidente, porque es él el gran director de la política fiscal en el Ecuador. Así es, tema que sin duda merita un particular análisis. Agradecemos su presencia, Guillermo. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la presencia de Guillermo Lascano con esta visión desde la academia a propósito del denominado impuesto verde. Y en más información, amigos, les contamos que el Consejo de Administración Legislativa CAL solicitó un informe a la Procuraduría de la Legislatura para que indique el proceso a seguir tras el pedido de destitución del asambleísta Hermoy Calle por parte de la Contraloría. El legislador manifestó que se defenderá en el Tribunal Contencioso Administrativo, donde se encuentra presentada ya una impugnación. Tras conocer la resolución de la Contraloría General del Estado sobre la destitución del asambleísta de Chimborazo, Hermoy Calle, el Consejo de Administración Legislativa resolvió solicitar a la Procuraduría de la Asamblea un informe jurídico del proceso de ejecución, pues al momento existe un procedimiento de impugnación en el Tribunal Contencioso Administrativo. El artículo 48 de la ley de la Contraloría es absolutamente claro y establece que mientras no esté ejecutoriada la resolución, no surte efectos jurídicos. Esto quiere decir que si existe un recurso interpuesto en la función judicial, como de hecho lo existe, entonces no puede surtir efectos. No puede proceder algo ipso iure cuando es un acto administrativo que puede ser impugnado, como de hecho ha sido impugnado. El CAL recibió las acusaciones y las pruebas de descargo, quienes sustentaron sus posiciones. El legislador Hermoy Calle reiteró que la sentencia que no esté en firme no se puede ejecutoriar y que será en el Tribunal Contencioso Administrativo donde demuestre su inocencia. Pero yo le garantizo que el Tribunal Contencioso Administrativo va efectivamente a darme la razón. Le voy a indicar solamente por una situación que es de forma y de fondo. Cuando ellos me notificaron previamente con una predeterminación de esta destitución, yo respondí y ellos tenían 60 días para poder confirmar o desechar. Pasaron casi 100 días, es decir, perdieron competencia por tiempo. Están desde ese momento ya efectivamente sin posibilidad alguna de juzgar ese supuesto acto de proselitismo político. La asambleísta Soledad Buendía manifestó que casos como este no han sucedido. Calificó como desproporcionada la resolución de Contraloría y aseguró que se trata de persecución política. Y creo que ni en el país, porque sancionar a cualquier autoridad, a cualquier legislador, quitarle su curul o su designación en cualquier espacio por el pueblo ecuatoriano por solicitar un auditorio, tendrían que destituir a muchísimas autoridades, incluido seguramente el presidente de la República. La Contraloría solicita la destitución del asambleísta Calle por haber usado las instalaciones de una universidad de Chimborazo con fines proselitistas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y brevemente, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 15 de febrero. A las 15 horas se tiene previsto el primer simposio internacional de expertos en fitocannabinoides y cannabis medicinal en el Ecuador. Este simposio se desarrollará en el Salón José Mejía Lequerica, en la planta baja de la sede legislativa.
Y así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.